buenas tardes, nueva cabecera para este nuevo programa que lleva por nombre Málaga TV y que les va a acompañar todas las semanas de martes a jueves de 6 de la tarde a 7 y media en directo con muchísimos contenidos que hemos preparado para esta nueva temporada, para este nuevo magazine. Un programa que esperamos de corazón que todos los malagueños, que sean muchos los malagueños que se sumen, que se suban a este formato, a este nuevo proyecto de Málaga TV, de PTV, y que estamos preparando con muchísimo cariño. Van a ser 3 ediciones muy diferentes. Cada martes va a tener un contenido muy distinto al contenido del miércoles y también muy distinto al contenido de la última edición semanal de este programa, que será el jueves, y siempre a la misma hora, de 6 de la tarde a 7 y media. Antes de comentarles el sumario, que sería pues alargarse demasiado, ya les digo que les invitamos a que se queden hoy porque para el estreno hemos preparado muchas cosas. Vamos a arrancar el programa con música en directo, además de un grupo que es la primera vez que nos visita. Hacen una música pues muy buena, tiene una voz el solista, un torrente de voz importante, se llaman Railway Station, y el primer tema que nos van a interpretar, Dog of the Bay, un tema que hizo muy popular Otis Redding. Pues vamos a escuchar a Railway Station aquí en Málaga TV, cuando queráis. Sitting in the morning sun, I'll be sitting in the evening calm, watching the ships roll in, then I'll watch and roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, yeah, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Well, I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I had nothing to live for, look like nothing's gonna come my way. I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, yeah, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can do what 10 people tell me to do, so I guess I remain the same. Sitting here resting my bones, one, this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles are wrong, yes, to make this dock my home. I'm sitting on the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, yes, I'm sitting on the dock of a bay, wasting time. Muy buenas tardes, Railway Buenas tardes. Station. Les presento a Lobby Bluesman. Lobby, Placer. buenas Encantado. tardes. Y a Josel Barón. Josel, bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a coger aquí el micro para la entrevista porque, a ver, yo sé que como dúo, como grupo, como Railway Station, lleváis poquito tiempo, pero eso sí, cada uno con trayectorias musicales pues muy extensas, ¿no? Muy largas, con muchas experiencias.
Bueno, muchos años. Desde los 17 años estuve tocando en informales, ball breakers, he tocado en poco tiempo con Cuatro Santos, The Bluesmen, que estuvimos en Hoochie Coochie Men, que hemos estado de gira por Bélgica. Se me olvidan hasta los grupos. ¿Y en tu caso? Ya es que se nos va de la memoria ya. Empezamos hace mucho tiempo, él está en una banda de rock, yo también, y teníamos ganas de hacer algo diferente, ¿no? Algo en acústico diferente, un dúo, para entrar en sitios pequeñitos y esas cosas, y bueno, parece que está funcionando, ¿no? Y paralelamente, como nos dice Josel, a este proyecto de Railway Station, cada uno tenéis vuestras bandas, Cada vuestro uno tiene grupo. su banda. Él está en una banda de rock inmogible, yo estoy en una banda de tributo a Creedence, Clearwater Revival. Creedence, que por cierto, el jueves día 10 de octubre tenemos un concierto en ZZ Pub. Ajá, y es un concierto que va a ser ¿a partir de qué hora? A partir de las 11:30 de la noche. De las como siempre, 11:30. sí. Muy Y yo el 11 toco en el ring de boxeo de la Feria de Torremolinos, y vamos a pasarlo bien, a disfrutar de buena música. De ¿no? buena música. Claro, claro. Bueno, nos ha gustado mucho este tema de Dog of the Bay, de Otis Redding, pero ahora nos vais a interpretar un tema que es mítico de la música, My Way, que hizo muy popular Frank Sinatra, pero vosotros lo vais a hacer más como lo hizo Elvis Presley. Sí. Es la famosa canción traducida al español a mi manera, que también se ha grabado en español, ¿no? Y es de Frank Sinatra, pero hacemos la versión, digamos, un poco más Elvis, ¿no? Que es Sinatra, ¿no? Bueno, pues yo espero que a partir de ahora, como Railway Station, también os veamos en muchos sitios de Málaga, además de en este programa de Málaga TV. Hombre, por supuesto. Que tenéis que venir más veces por aquí. Cuando nos llaméis venimos. Muchísimas gracias, ponemos de nuevo el micro y vamos a disfrutar con My Way en la versión que nos va a hacer esta tarde en Málaga TV, Railway Station. Que lo disfruten. And now the end is here, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived while others rule, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without reception. Our plane, each other course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Just there were times when she knew when I bit off more than I could do, but through it all, and there was time, I had it up, I spit it out, I felt it all, when I stood tall, I did it my way. I've loved and cried, well, how am I feel? No share of losing. I've known, I still subside. I find it all so amusing to sing. Why did all that? Why may I say, known in a shower? Oh no, no, not to me. Why did it my way? For what is a man? What
he got? If not himself, then he has not to say the words he truly feels, but not the words of one who needs. The record shows what took good blows, what did it my way. The record shows what took good blows, what did it my way. Gracias. Hoy en Enigmas e Historias Asombrosas en Málaga TV vamos a viajar fuera de España, nos vamos a desplazar hasta Marruecos, a la ciudad de Mequinez, y todo ello para hablar de un caso que Salvador Valverde, nuestro colaborador, ha titulado Carnicero Singular, ocurrido en 1868 este caso. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Efectivamente, en esta ocasión no traigo un caso de Málaga, traigo un caso de la localidad, como muy bien ha dicho Diego, de Mequinez, que está en el norte de Marruecos. Y aunque Málaga tiene algo que ver, porque yo lo hallé en un diario malagueño, que era en el diario El Avisador malagueño, y este caso está situado en el tiempo, más exactamente en septiembre de 1868, ¿no? Porque en Mequinez había un corresponsal de este periódico que escribió al diario relatando los sucesos que yo ahora voy a narrar, y la verdad que es bastante sorprendente y al mismo tiempo muy desconocido, ya no solo a nivel malagueño, a nivel incluso de Marruecos, sino a nivel nacional y a nivel bastante mundial, ¿no? Pues este caso ocurrido allí en Mequinez, por aquel entonces había un carnicero afamado, también rico, sobre todo por una especialidad de carne que él vendía, ¿no? Que era de carnero para una especialidad de comida marroquí que se llamaba, o se llama efta, que es como una especie de pincho moruno, ¿no? Y la gente estaba bastante contenta con esa carne que él vendía, porque decía que ninguna otra igualaba tanto en sabor como en ternura y en calidad. Y por eso tenía a los demás carniceros de esa localidad un poco arruinado y queriendo saber cuál era el secreto para que hiciera la misma carne, o al menos acercarse a la calidad que este otro carnicero hacía. O sea, la carnicería de este hombre era una mina de oro. Una mina de oro. Este hombre, que era, por cierto, soltero y ya era bastante rico, vivía bastante bien en lo que era en la Mequinez de mediados del siglo XIX. Y era la envidia del gremio de los carniceros. Efectivamente, era la envidia, y todo el mundo quería saber el secreto de por qué su carne era de tanta calidad, ¿no? Pues cierto día este hombre requirió los servicios de una prostituta y se la llevó a su casa, pero ya dentro de la vivienda le surgió un asunto y tuvo que salir de su casa. Le dijo a la prostituta de que ya le pagaría el tiempo de ausencia en el que iba a estar ella en la casa, y aparte los servicios prestados. Se fue, pero este hombre, este carnicero, se aseguró de que esta mujer no iba a salir de la casa, porque la cerró a cal y canto dentro de ella. ¿Qué pasó, Diego? Que pasaban el tiempo, pasaban las horas, hasta la medianoche, y no llegaba este carnicero. Esta señora se empezó a poner nerviosa y, viendo que no llegaba este hombre, pues empezó a gritar. Tanto que los gritos se escucharon desde fuera de la casa, aunque estuviera encerrada. Y vecinos de esa misma calle, pues viendo los gritos, lo denunció a las autoridades. Llegaron y derribaron la puerta y la liberaron. Pero no solo se conformaron con liberarla, sino también se esperaron a que llegara el carnicero, pero antes de que llegara hicieron una inspección en la casa. Y se encontraron que había una trampilla que daba a un sótano. Pero el sótano no era tal, era una auténtica mazmorra, porque se encontraron una escena bastante dantesca dentro de ese sótano. Y es que estaba cubierto de huesos, lleno de sangre, ya sea fresca, sangre seca, etcétera, y encima, como en forma de danza macabra, había una fila de cabezas de mujeres en descomposición. En total creo que eran unas 24 cabezas lo que había.
esperaron al carnicero y cuando llegó este hombre, cuando le pidieron explicaciones, dijo sobre ese hallazgo lo siguiente, que lo tengo aquí apuntado textualmente: he aquí los objetos de mis amores y de mi codicia. Lo de codicia es porque usaba la carne de estas mujeres para realizar lo que eran los pinchos morunos tan afamados y de tanta calidad que había en la localidad de Mequinez. Bueno, ese caso me imagino que conmocionó desde luego a toda la ciudad, porque en aquella época y tantos clientes que consumieron esa carne que en principio parece que era de carnero y luego se descubrió que era carne humana, tuvo que ser un shock, ¿no?, para toda la ciudad. Efectivamente, y muestra de ello fue en la sentencia que tuvo este hombre. Se puede decir que ahí existió el ojo por ojo, diente por diente, porque fue hasta el mismo sultán de Marruecos, que en aquel entonces era Mohamed IV, el que dictó sentencia. Una sentencia muy rápida, no duró mucho ese juicio porque estaba bastante claro las pruebas que estaban en contra de este hombre, ¿no? Pero, y digo lo de ojo por ojo, diente por diente, porque fue sentenciado a morir mientras que lo paseaban por la calle, pasear por decirlo de alguna manera, por la calle de Mequinez, mientras que lo azotaba y al mismo tiempo le iban cortando trozos de carne de su cuerpo y se lo iban echando a los perros vagabundos de esa ciudad marroquí. Por eso digo que ahí existe el ojo por ojo, diente por diente, pero en este caso acabaron con la vida de este asesino en serie, pero este hombre ya acabó la vida de veintitantas mujeres, que podía haber sido una más que por un fallo suyo o por cierto falta de control para tener asegurado esa otra víctima, al final no pudo asesinarla, no pudo usar esa carne de esa mujer para pinchitos, y lo peor de todo, fue la causa del descubrimiento de sus asesinatos. O lo mejor, porque paró su hazaña, por así llamarlo, desde Efectivamente. luego. Tremendo, o sea, estamos ante un Jack el Destripador árabe. Sí, y mucho antes, por lo menos creo que son unos 40 años antes, 30 años antes de Jack el Destripador, pero mucho más cruento, porque Jack el Destripador, si mató a 4 prostitutas, creo que fueron, este hombre mató, yo no sé si todas eran prostitutas, supongo que sí, porque eran a lo mejor víctimas más fáciles, pero eran veintitantas, era, no sé si era exactamente 27 cabezas las que se encontraron. Bueno, qué historia, ¿eh? Qué historia, Efectivamente, desde luego asombroso, bastante cruenta, sí, y muy desconocida. Y muy desconocida. Pues hoy nos hemos acercado hasta Marruecos, a Mequinez, para conocer esta historia tan dura del carnicero de esta ciudad. Septiembre de 1868, nos quedamos con esa fecha y emplazamos para la próxima semana en una nueva edición de Enigmas e Historias Asombrosas en Málaga TV a Salvador Valverde. Salvador, muchas gracias. Cuando quieras, Diego, gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Regresamos después de este espacio de Enigmas e Historias Asombrosas que también hemos incorporado en este nuevo magazine de Málaga TV, y ahora vamos a abrir un espacio que hemos titulado Servicio Público. También contábamos con esta sección en el magazine anterior, y este espacio pues va a continuar con la misma filosofía, que es invitar cada semana a un especialista de una materia. Puede ser del campo de la salud, de la medicina de la salud, sería de la psicología, quería decir. También puede ser también del campo del consumo, o del derecho, que es el caso que nos ocupa esta semana. Trinidad Moltó es la abogada con la que vamos a contar, junto también al otro abogado, Manuel Guerrero. Los dos irán viniendo por Málaga TV para contar pues temas siempre interesantes y que nos pueden afectar a cualquiera de nosotros en nuestro día a día. Trinidad, bienvenida a Málaga TV. Muchas gracias, Diego. Nos vamos a ver bastante esta temporada. Muchísimas gracias por tu ayuda y por tu colaboración. Y hoy vamos a estrenar esta nueva temporada con las herencias. Vamos a hablar de testamentos, de herederos, de sucesiones y de donaciones, pero además lo vamos a hacer de una manera lo más sencillo posible, ¿verdad? Utilizando un lenguaje muy comprensible y, bueno, exponiendo situaciones en las que cualquiera se puede ver identificado, porque antes o después cualquiera pues podemos estar en un momento de tener que informarnos sobre cómo va una herencia, los pasos a seguir. ¿Cómo definiríamos concretamente qué es una herencia? A ver. Bien,
En principio, más que hablar de herencia, debemos hablar de sucesión. Sucesión quiere decir que una persona se coloca en los derechos de otra persona, es decir, una persona se queda en el lugar de la otra para todos los derechos y las obligaciones a veces. Que a veces también se heredan, eso lo podemos tocar, no solo se hereda capital o bienes inmuebles, también se pueden heredar cargas. Las deudas, claro. Las deudas. De ahí vienen pues, los distintos tipos de sucesiones. Por ejemplo, podemos hablar de muchas clasificaciones. En primer lugar, podríamos decir pues, una sucesión universal que se llama cuando se nombran herederos. El heredero es aquel que hereda tanto lo bueno como lo malo, es decir, los bienes y las cargas o deudas que tenga la herencia. Mientras que también se puede disponer lo que se llama un legatario. El legatario es aquel que solo va a recibir los bienes. Es decir, imaginemos, por ejemplo, una persona que va a hacer testamento y dice, pues yo nombro heredero a estas personas, pero quiero hacer un legado especial a tal persona y le quiere dejar pues o bien un objeto valioso, o bien una cantidad de dinero concreta, o bien le quiere dejar un piso en concreto, un bien inmueble que tenga. Entonces eso sería lo que se llama el legatario, y el legatario pues entonces no entraría dentro de lo que serían las deudas, ¿no? Hay muchas clasificaciones de sucesiones. Por ejemplo, es muy importante, que ahora después lo comentaremos, saber si la persona que ha fallecido ha hecho testamento o no ha hecho testamento, porque eso abre dos posibilidades diferentes y modos de proceder, que es importante que la gente tenga ciertos conocimientos básicos porque es bastante determinante, ¿no? Y la manera de actuar. Y por otra parte también existe otra forma, pero esto ya en cuanto a la aceptación de la herencia, que eso también es muy conocido comúnmente, que las personas pueden aceptar la herencia, que se llama pura y simplemente, que quiere decir yo acepto la herencia con todo lo que ello conlleva. Y a veces no sabemos lo que hay detrás, es decir, ese es el problema, que a veces aceptas la herencia, tú crees que vas a heredar un capital y resulta que hay cargas y a lo mejor no lo sabes, y entonces o bien se reduce o puede quedar en nada. Y también existe la otra forma de aceptar, que se llama a beneficio de inventario, que quiere decir que se descontarían las cargas y entonces pues solo se heredaría lo que quedará, digamos, en contenido positivo. El testamento, por tanto, es el documento en el que se refleja la voluntad de la persona que bueno, pues decide cómo estipular su herencia, ¿no? Exactamente. El testamento es un documento mediante el cual una persona declara la voluntad de lo que quiere disponer de todos o partes de sus bienes para cuando él fallezca. Existen muchos tipos de testamentos en nuestro Código Civil, existen con muchas especialidades. Si alguien ve el Código Civil, pues ponen cosas muy raras, ¿no? Muy curiosas, ¿no? El testamento marítimo, el testamento militar, porque prevé muchas situaciones. También el testamento marítimo. Sí, para cuando se va en barco. En fin, No unas situaciones un poco a veces ya... Inverosímiles, ¿no? Sí, bueno, un poquito rebuscada, anacrónico, ¿no? Porque nuestro Código Civil ya es bastante anticuado, ¿no? Sí. Entonces, por otra parte, también se reconoce, por ejemplo, el testamento hológrafo, que es el testamento que alguien puede hacer de su puño y letra, que después tendrá unos procedimientos para, claro, para hacerlo efectivo, ¿no? Pero lo más habitual es que alguien se dirija a una notaría y hace testamento. Yo recomiendo a casi todo el mundo que haga testamento. Mucha gente tiene como un poco de... le da como cierta cosa... Superstición, sí, miedo... pero la verdad es que hacer testamento facilita muchísimo las cosas, porque tú en el testamento estás diciendo, yo quiero que mis bienes sean para estas personas, y estas personas son mis herederos, es decir, es designar quién quieres que sean tus herederos. Entonces, simplemente hay que ir a una notaría con tu carnet de identidad y haces testamento, que además no es nada costoso. O sea, un testamento puede oscilar entre unos 30 o 50 euros, con lo cual es bastante accesible, digamos, ¿no? Y facilita mucho las cosas porque en el momento en que una persona tenga hecho su testamento, pues ya queda dispuesto y claro quiénes son sus herederos. Mientras que si no está hecho, a los herederos les queda ahora un camino un poquito más largo, porque tienen que iniciar lo que se llama la declaración de heredero. En el caso de que sean los hijos, pueden ir a una notaría y entonces tienen que abrir un procedimiento que además es más costoso económicamente que si se hubiera hecho por disposición testamentaria. Y en el caso de que no sean hijos, sino que, por ejemplo, una persona que no tiene hijos ni ascendientes, lo que tiene son hermanos, hay que abrir un procedimiento judicial. Es decir, hay que ir al juzgado de primera instancia y solicitar la declaración de herederos, que será que el juez determine quiénes son los herederos de esa persona. Y todo eso ralentiza muchísimo. Por supuesto. Imagino que el que se haga efectivo, claro. Entonces, ese es reparto de la herencia. Es muchísimo más cómodo pues hacer el testamento, y además te da la posibilidad de que tú puedas en el testamento pues disponer en la forma que tú lo creas conveniente, y además lo puedes modificar todas las veces que quieras. Bueno, eso también es una ventaja. 951 15 0010, 951 15 0011 son nuestras dos líneas de participación. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta que quieran
plantear a nuestra colaboradora Trinidad Moltó, nuestra abogada Trinidad, pueden hacerlo en este momento, en directo, hablando de herencias, de sucesiones, de herederos y, bueno, vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en dos tipos de herederos, el voluntario y el forzoso. Sí, a ver, en el ámbito de la herencia siempre se ha discutido mucho si una persona, digamos lo que se llama el testador, el que va a hacer testamento, tiene completamente libertad para distribuir sus bienes o si por el contrario estaría limitado. Entonces el sistema español es un sistema que se llama de legítimas, que eso seguro que es una palabra que también todo el mundo ha oído alguna vez. No suena, ¿verdad? Le corresponde la legítima. Digamos que nos podemos imaginar como que la herencia se divide en tres partes, ¿no? Un tercio es lo que se llama la legítima, que es obligatoria para los herederos forzosos, que serían los hijos respecto de los padres respecto de los hijos. Entonces, ese tercio sería lo que se llama legítima. Existe otro tercio que se llama de mejora. Ese tercio de mejora se puede disponer por parte del testador o bien se une al tercio de la legítima y por tanto la legítima larga que se llama serían los 2 tercios o bien puede mejorar a uno de los hijos o descendientes. Es decir, imaginémonos una persona que tiene varios hijos y a lo mejor uno de ellos se ha quedado cuidando a esa persona y dice, pues yo quiero darle a todos mis hijos lo mismo, pero a este quiero reconocer, quiero la darle labor, un poquito más, no quiero mejorar lo que Sí. su propio nombre lo dice. Entonces ese tercio de mejora se puede dejar a uno de los herederos si se quiere, o a lo mejor algún hijo que tenga una situación económica peor o que tenga una peor fortuna. Entonces en ese caso se puede hacer y luego quedaría el tercio de libre disposición que se llama, del cual se puede disponer libremente. Hay que decir que aquellas personas que no tengan los llamados herederos forzosos, es decir, que no tengan hijos ni ascendientes, pueden disponer libremente de su herencia, es decir, que lo pueden dejar a quien estimen conveniente. Primo, un amigo, amigos, primos, o a una entidad benéfica. A una entidad benéfica, a quien estimen oportuno. Es decir, ahí en ese caso, como no existen los herederos forzosos que regula el Código Civil, pues entonces tendrá total libertad para disponer de sus bienes. Bueno, la familia, lo deseable es que se lleven todos bien, que haya siempre armonía, pero por desgracia esto no siempre es así. La pregunta es clara y yo creo que algún que otro espectador ya se la habrá hecho. ¿Se puede desheredar a un hijo? Es decir, ¿un testador puede desheredar a un heredero forzoso? Pues es complicado. Es complicado. O sea, el derecho español en este sentido es bastante proteccionista. Igual que se establece, como hemos comentado antes, lo de la legítima, que también hay que comentar que la legítima en otras comunidades autónomas se regula de otra manera. Es decir, nosotros en Andalucía, como no tenemos derecho especial, sino que tenemos el derecho común, pues se establece de la forma que hemos expuesto anteriormente. Sí. Sin embargo, en el tema de desheredar a un hijo o a un heredero, el Código Civil establece unas causas concretas que tienen que ser determinantes y tienen que ser las que regula la ley. ¿Cuál sería un ejemplo del caso en el que se puede desheredar a un hijo? Pues, por ejemplo, que ese hijo haya intentado atentar contra la vida del padre, o que lo haya golpeado, maltratado de obra, injuriado, es decir, o también, por ejemplo, que ese padre en un momento determinado hubiera tenido necesidad de percibir alimentos para su sustento, lo que sea, y se le hubiera negado. Es decir, son unas causas tasadas que están recogidas en el Código Civil y que después habrá que probarlas, por lo tanto, es un poco complicado, pero bueno, ¿cómo de otra manera se puede un poco desheredar? Pues de la manera que decíamos antes, le dejas lo mínimo que te obliga la ley al heredero al que quieres, entre comillas, desheredar, y a los demás los mejora. Porque el proceso judicial sería muy largo y complicado, demostrar que ese hijo se ha portado mal con ese padre. Hombre, corresponderá después a los herederos demostrar esos hechos, entonces Claro. eso ya, aparte de que es bastante penoso, Desagradable. bueno, todos los procedimientos de herencia son muy desagradables, porque imagínate que normalmente se va a tratar de familia enfrentada en los tribunales y la verdad, a veces pues por grandes cantidades, pero otras veces por cosas insignificantes que la verdad no merecen la pena, pero pues a veces nos emperramos en cosas y... Hay unas figuras adicionales, ¿no?, en la herencia, que podríamos hablar también de ellas. Sí, bueno, hay algunos conceptos por ahí, por ejemplo, hay un concepto que es la colación de los bienes. ¿Eso qué quiere decir? Pues sucede muy habitualmente que a veces pues los padres en vida pues le dejan bienes a los hijos, ¿no? Por ejemplo, se casa un hijo y le regala una vivienda que tenga, se la pone a su nombre, entonces llega la hora de la herencia y los demás dicen, pues que mi hermano ya ha recibido en vida esto. Entonces la institución de la colación quiere decir, para determinar exactamente cuál es el caudal hereditario, es decir, el dinero que hay en la herencia, habría que traer a colación esos bienes que se hubieran
dado en vida. Entonces, eso es una figura que existe y que a veces hay que hacer uso de ella, pues eso, porque el padre o la madre pues han dispuesto de sus bienes antes de fallecer y luego pues el caudal hereditario queda mermado, ¿no? Existe otra figura también que se habla mucho en el ámbito de las herencias y eso, que es la figura del albacea. ¿Quién es el albacea? El albacea testamentario es una persona que se designa en el testamento, es decir, el propio testador, la persona que hace testamento, puede nombrar una persona que sea de su confianza y que encargará a esa persona de que se cumpla su voluntad. Es decir, en algunas herencias complicadas con muchos bienes o con problemática o lo que sea. Algunas pues, famosas, ¿verdad? Y famosas sí. de nuestro país. Hemos escuchado en programas que se ha hablado de la albacea, de la herencia de tal cantante. Efectivamente. Claro, porque esa será la persona que se tiene que encargar de que se cumpla la voluntad del testador. Es decir, el testamento es la última voluntad de esa persona y entonces eso hay que cumplirlo. Y si esa persona duda de que se vaya a hacer su voluntad, pone a una persona que se encargue de que eso sea efectivo. Es una figura, como bien apuntábamos, adicional, que no es necesaria, No es pero necesaria. que se puede recurrir. Se puede poner a en esa cualquier figura. caso el albacea testamentario. Trinidad, ¿y en la lectura de un testamento es como se ve en alguna que otra serie o en película, allí ante los familiares sentados? ¿Tú has asistido a alguna lectura de testamento como profesional de la abogacía? No. ¿Esto lo hace un notario, lo hace un abogado? A ver, normalmente, bueno, la familia normalmente sabe si... Bueno, eso sí lo quería comentar. ¿Cómo saber si alguien ha hecho testamento? Eso es importante. Es decir, alguien se entera, por ejemplo... Bueno, a ver, cuando son familiares directos, pues evidentemente se tiene conocimiento directo. Hay testamento hecho. Claro, y... pero imaginémonos que alguien se entera, pues una tía que yo tenía que me ha fallecido y no sé qué, quiero saber. A ver, ¿cómo lo podemos saber? Con Una un- tía que tenía yo en Alemania, ¿me habrá tocado un pellizquito? Esto, por Más o ejemplo, menos. ¿no? Entonces, primer paso que hay que hacer, conseguir un certificado de defunción. De defunción. Es decir, necesitamos el certificado de defunción y nos dirigimos al registro de últimas voluntades. El registro de últimas voluntades es un lugar donde se registran todos los testamentos. ¿A nivel provincial, estatal? A nivel estatal. Estatal. Entonces, tú te diriges allí con el certificado de defunción y se localiza rápidamente si esa persona ha hecho testamento o no ha hecho testamento. ¿Y ese registro de testamentos, Trinidad, se encuentra en Madrid o a través Bueno, de en, internet? en Málaga tenemos, En Málaga hay. sí, en Avenida Manuel Agustín Heredia, creo que está en el número 10. Ajá. Entonces, te dirige allí, hay que pagar una tasa, Sí. 3 euros y pico creo, y entonces se solicita y te dan un certificado donde aparece, además aparecen todos los testamentos que esa persona haya hecho y la notaría, el notario ante el que se hizo. De manera que tú ya te puedes dirigir a esa notaría y siempre que puedas acreditar que eres una persona que tiene interés directo en el asunto y entonces te facilitarán el testamento. Entonces es la manera habitual de saber pues si esa persona ha hecho testamento, si no lo ha hecho y tener conocimiento de ello. Tenemos una llamada, pero antes de atenderla, la lectura entonces del testamento entiendo que la hace un notario. Claro. Un notario. Bien. Pues vamos a atender esa llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida a Málaga TV. ¿Con quién hablamos? Con Carmen. Carmen, Mira, mira, Diego, yo es que le quería preguntar a la señora letrada Sí. si cuando es el caso contrario al que estaban ustedes hablando, cuando un matrimonio, uno de ellos está a favor del hijo único que tienen y fallece, al fallecer, ¿qué parte le queda a ese hijo? A ver, un matrimonio deja en herencia sus bienes a un hijo, a un único hijo. Uno de ellos, Sí. la madre en concreto, Sí. hace testamento y deja heredero a su hijo, al ¿Qué? único que tiene. Al único. Y fallece. Fallece el hijo o la madre. La madre. La madre, vale. Entonces queda el padre que bueno, que tiene lo suyo, su parte, Sí. y el hijo al que la madre ha nombrado a su testamento a su favor. Entonces, ese hijo, ¿cómo queda en el testamento? Ante las propiedades y las cosas que tienen. Hombre, ese hijo será, digamos, el heredero, porque, Único. claro, es heredero porque lo ha designado heredero la madre que ha fallecido. El padre, que queda viudo, tiene una cosa que no hemos comentado, que es el usufructo del viudo, es decir, que tiene un derecho de usar y disfrutar las propiedades durante el tiempo que él viva, porque además seguirá siendo el padre el dueño del 50% de los bienes, puesto que el hijo
no heredará la totalidad hasta que no fallezca el padre. Entiendo que en el caso de que no haya habido separación de bienes, o eso no tiene nada que ver. En principio no sería relevante a estos efectos, puesto que el heredero forzoso aquí va a ser el hijo. Es decir, pero ese hijo de momento va a heredaría solo el 50%, puesto que sería la mitad de los bienes, puesto si los padres tenían bienes gananciales, claro. Sí. Entonces, en ese caso, el padre sería el propietario también del otro 50%. Hay algunos mecanismos por los que el hijo podía exigir al padre su parte de la herencia, pero no se suelen dar, aunque hay para todo. Pero digamos que la situación quedaría de momento un poco bloqueada, puesto que el padre tiene el usufructo de los bienes respecto de los bienes también de la mujer fallecida, y el hijo sería el propietario solo del 50% en ese momento. ¿Ha quedado respondida tu duda, Carmen? Sí, únicamente una cosa. ¿Los gastos que tienen que pagar lo tienen que pagar a medias? En principio, claro, en principio sí. O sea, a ver, dependerá también de qué gastos, porque ahora hablaremos de que hay impuestos y hay una serie de gastos. Exacto. Claro, ahora hablaremos de los impuestos. Pues muchas gracias, Carmen, por tu consulta. De nada. Buenas tardes. Los teléfonos siguen abiertos, 951 15 0010 o 951 15 0011, y tenemos otra llamada. Trinidad, vamos allá. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te llamas? María, María, pues cuando quieras puedes plantear tu duda a Trinidad. mire, es que entonces yo es que no me entero de lo que ustedes dicen, o no sé si al hablar usted ahora conmigo yo me voy a enterar de lo que me responda la señora abogada. A ver. Como me dice usted que baje la televisión, pues la baja, pero es que entonces no escucho No, nada. disculpe, eso se lo ha comentado probablemente mi compañero, porque antes de pasar la llamada a plató, siempre le dice a los espectadores que tienen a lo mejor el televisor un poquito más alto, le dice, bájenlo ustedes para que no se acople el sonido. Entonces, ¿lo puedo subir ahora un poco? No, mejor que no. Por teléfono nos vamos a escuchar perfectamente. Mire, resulta que yo soy viuda Sí. y tengo un hijo. Ujú. Y tengo pues 2 pisos, uno en particular pues será para venderlo el día de mañana por si yo lo necesito para mi vejez, Sí. y el otro en el que yo vivo. Entonces, como la situación actual está que las mujeres se meten en los pisos y se hacen dueños, yo quiero dejar a mi hijo, pero yo no puedo poner una cláusula en la que el piso, por lo menos un piso será para mi hijo, para habitarlo él. Es decir, que lo habitará la familia, pero que en caso de que haya divorcio, mi hijo es el que se tendrá que quedar dentro del piso, y si no, yo no sé lo que voy a hacer, porque yo no estoy dispuesta a sacrificarme para dejar a mi hijo un piso para que después sea otra la que viva dentro y mío tenga que vivir bajo un puente. A ver si hay alguna forma legal de que eso sea posible. Yo creo que ha quedado clara la Sí. duda de nuestra amiga. A ver, Sí. yo tengo un hijo, Sí, usted en caso de divorcio de su hijo lo que no quiere es que su nuera claro. disfrute esa vivienda. Por supuesto, porque mire usted, yo me tuve que separar y tuve que dejar un piso que había comprado yo, y yo lo pagaba y yo puse el dinero, la cuarta parte del piso, me tuve que venir a vivir con mis padres, y el piso él lo mal vendió, me dio lo que le dio la gana, se vendió todos los muebles que eran de los dos, y entonces yo lo que no quiero es que yo me haya sacrificado y me esté sacrificando para que después venga una espabilada, que ahora hay muchísimas espabiladas, ¿no? Cuando yo me separé, y que disfrute del piso, sea ella, y mi hijo tenga que vivir tal vez debajo de un puente, no. Vamos a ver qué responde Trinidad. Muchas A ver gracias. si hay algún resquicio legal que se pueda... Quédese en la línea, no cuelgue, quédese en la Vale, línea. gracias. Trinidad, que le respondemos a la amiga. Hombre, ahí el problema es que si su hijo se casa y tiene hijos, entonces donde él viva se constituye la vivienda familiar. Entonces, normalmente, en caso de separación, si la madre se queda con la guarda y custodia de los menores, se quedará también con el uso y disfrute de la vivienda, con el usufructo, mientras que los niños tengan independencia económica, es decir, la propiedad va a seguir siendo de su hijo. Entonces, evitar esa situación, pues es complicada, porque, a ver, de todas maneras entiendo que tiene 2 propiedades, por lo tanto él solo podrá ocupar una vivienda que será la vivienda, digamos, familiar. En el caso de que tuviera hijos, pues el procedimiento normal sería ese, aunque ahora también estamos a la espera de la nueva reforma de la custodia compartida y, hombre, cambiarán un poco las cosas de que la custodia siempre se atribuya para la madre y por tanto se creen estas situaciones. Pero
evitar, no se puede hacer nada porque estamos hablando de acontecimientos indeterminados, porque yo no sé si su hijo está casado ya, si tiene hijos. Vamos a preguntarle, ¿podemos preguntarle? Se fue la llamada, creo, ¿no? Había dicho yo ahí que se mantuviese en la línea, preguntamos a los compañeros si está la llamada... No, se fue. Bueno, pues nos quedamos con la duda. Vamos a atender otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Diego y la compañía. Muy buenas tardes, soy Manolo. Muy buenas tardes, Manolo. Pues cuando quieras puedes plantear a Trinidad tu pregunta. Sí, porque me viene muy bien al pelo lo que estáis hablando, porque como tú bien sabes, Diego, mi madre, bueno, te lo digo a ti y a la señora que tienes ahí, a la abogada, Sí. mi madre falleció hace 2 meses, ayer hizo 2 meses, entonces nosotros teníamos una vivienda en San Andrés, que el 50% de la vivienda, ese escriturado, pertenecía a mi madre, y el otro 50% estaba dividido, digamos, en 3 partes, para mi hermano, mi hermana y para mí. Mi madre ha muerto y la escritura sigue estando a mí, porque mi madre, pues claro, ella no... Ahora mismo, digamos que ella ha fallecido, pero ella sigue siendo la dueña del 50% del piso. Entonces mi pregunta es, ¿qué deberíamos de hacer mis hermanos y yo para, digamos, para que ese 50%, por desgracia, no tenerla a ella con nosotros, qué se puede hacer para pasarlo a nosotros? ¿Qué trámite habría que hacer? Hombre, yo me imagino que habría que ir o al registro de la propiedad o a la notaría, pero que no sabemos exactamente los pasos, y hemos preguntado a varias personas, pero no... Pues, Manuel, Trinidad lo tiene muy claro y te lo va a decir a continuación. Escúchala, ¿vale? Venga, muchas gracias, Diego, me mantengo a la espera y ahora cuelgo. Manuel, quédate ahí en la línea. Sí. ¿No habéis hecho nada todavía? Nada. ¿Y tu madre hizo testamento? No. No hizo testamento. No, Entonces... ella, bueno, testamento, nosotros hicimos escrituramos el piso, cuando murió el piso era de los dos, de mi madre y de mi padre. Al morir mi padre, pues Claro. mi madre se queda con el 50%, Claro. y el otro 50%, pues digamos que... Entre los herederos, exacto. Pero... Que aparte igual entre, no sé a qué porcentaje será, si será el 14 y pico, Claro. entre mis 2 hermanos y yo. Sí, lo primero, o sea, eso se soluciona en una notaría. Y otra cosa que te quiero comentar, hay que hacer unas declaraciones de impuestos, que hay 6 meses para hacer la declaración de impuestos. Hay que declarar un impuesto a la Junta de Andalucía, que es el impuesto de sucesiones y donaciones, que yo entiendo que si el único bien que tenéis es el piso del que me estás hablando, seguramente no vais a tener que pagar ese impuesto, puesto que hasta 175.000 euros por heredero está exento de pago. Hay que pagar otro impuesto al ayuntamiento, que es el conocido como plusvalía, que es el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana. Entonces ese impuesto también lo tenéis que declarar en el ayuntamiento. Entonces lo que tenéis que hacer es, con el certificado de defunción de tu madre... Nos llegó ahora una semana o menos. Exacto, pues dirigiros a pedir el certificado de últimas voluntades, porque os lo van a pedir en la notaría. ¿Eso dónde se solicita? En donde he comentado antes, en Avenida Manuel Agustín Heredia número 10. El certificado, estoy apuntando, de últimas voluntades. De últimas voluntades, donde es que ese documento te lo van a pedir en la notaría. Entonces luego os dirigís a cualquier notaría que vosotros conozcáis y tendréis que hacer, como tu madre no tenía testamento, la declaración de heredero. Y una vez que se hace la declaración de heredero, ya se hace la aceptación de herencia y entonces ya el piso se pone a nombre de los 3 para que ya, pues, si queréis lo podáis vender, o si alguno de vosotros se lo quiere quedar y compensa al resto de los hermanos. Pero todo... Sí, vaya, que si uno quiere, hombre, será para los 3, pero en caso de que, por ejemplo, uno dijera, bueno, pues yo mi parte no la quiero por H, porque claro, mi hermana tiene su propia casa, que ella vive en su casa, sí. Pero vaya, ella vive en un piso alquilado, Ajá. pero sigue siendo, digamos, tan dueña como yo, como mi hermano, de la parte proporcional que le pertenece de eso. Vaya, que en caso de que uno quisiera, digamos, renunciar, pues no habría problema, se lo podía quedar a otra persona y ya está. Bueno, otra persona, uno de los 2 hermanos. Sí, bueno, eso ya, si entre vosotros pues podéis llegar a un acuerdo, incluso si alguno se quiere quedar con la totalidad de la propiedad y le da al hermano el dinero que vosotros estipuléis, pues, pero vamos, que los pasos a seguir son eso, y tenéis que dirigiros a una notaría. Y en la notaría se solventa todo rápidamente y además os requieren la documentación y os informan de todo. Pues Manuel, muchas gracias por tu consulta. A vosotros siempre, Diego, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo. Señora. Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, pero yo sí quiero plantear por una serie de emails que nos han llegado a... Bueno, tenemos una última llamada. Bueno, Trinidad, que vamos a tener que hacer otro espacio más dedicado a la herencia. Vamos a ver si podemos arañar un poquito más el tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Soy Margarita. Margarita, pues aquí tienes a Trinidad, la abogada. Vamos a ver, yo con el tema de lo de testamento lo tengo bien claro, pero vamos a ver, ¿qué sucede
Y, por ejemplo, hay 6 meses para hacer la declaración de bienes, o sea, pagar Hacienda. Para los toda esa impuestos, historia. sí, para pagar ¿Qué impuestos. sucede si se levanta el testamento y uno de los que tienen, ¿Herederos? de los herederos, no comparece? Bueno, si usted me pregunta por el problema de pagar los impuestos, tanto en el caso del impuesto de sucesión y donación... No pregunto por los impuestos. Pregunto que qué ocurre si en el notario, Sí. que tenemos que acudir todos los hermanos, que somos los herederos, uno de ellos se niega a presentarse. Se niega a presentarse. Pues eso ya pues probablemente dará lugar a un procedimiento judicial, porque seguramente es que uno de los hermanos no está de acuerdo con la forma en la que se esté llevando el procedimiento de herencia. Entonces, ahí ya lo malo es que tendrán que intervenir abogados y entonces pues habrá que ver, porque me imagino que ahí habrá algún problema que habrá que estudiar y que habrá que... No, el testamento está perfectamente hecho. El testamento está hecho... hay una parte, o sea, la legítima y la de libre disposición está dejada a una persona, o sea, a una nieta. Ajá. Y el usufructo a una hija. Ajá. Entonces, en la primera parte, cuando murió mi padre, sí firmaron todo, pero supuestamente si uno se niega a ir a firmar cuando muera mi madre, ¿qué ocurre? ¿Lo llaman? ¿Tiene que ir obligatoriamente o qué ocurre? Obligatoriamente no se puede hacer en la notaría, es decir, la única manera será vía judicial. O sea, Sí. ahí el problema es que el notario, hombre, se le pueden hacer requerimientos a esa persona para que comparezca, pero no se le puede obligar. Por lo tanto, la única vía que les va a quedar es acudir al juzgado. Pues Margarita, muchas gracias por tu consulta. Venga, gracias. Buenas tardes. Bueno, rápidamente por dar respuesta a 2 mails que nos han llegado a málagatv@ptvtelecom.com. La semana que viene estará con nosotros el abogado Manuel Guerrero para hablar de pasos a seguir a la hora de comprar una vivienda. Cualquier duda lo pueden hacer en ese correo. Juan Antonio nos pregunta, quiere cambiar el testamento que tiene hecho y dice Juan Antonio, ¿tengo que ir a la misma notaría donde lo hice? No es necesario. O sea, si quiere puede ir a la misma notaría, pero puede hacerlo en cualquier otro lugar. Imaginamos que a lo mejor no está en la misma ciudad donde residía antes, lo puede hacer en cualquier otro sitio. Marta nos plantea, yo no tengo ninguna vivienda ni finca, solo un dinero en el banco. ¿Conviene que haga testamento? Sí. Sí. Yo a todo el mundo le recomiendo que haga testamento. Facilita mucho las cosas, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Tenga bienes, no tenga bienes, tenga familia, no lo tenga, es mejor. Hemos hablado de impuestos de sucesiones, que es un impuesto que recauda las comunidades de autónomas, Andalucía. en este caso la Junta de Andalucía, de la plusvalía, que recauda el Ayuntamiento. consistorio, el ayuntamiento, pero es que, por comentar un apunte de actualidad, ya cerramos el espacio, bueno, ha causado bastante alarma este titular, ¿no? Andalucía limitará los movimientos bancarios a los enfermos terminales. Es una medida que parece que va a llevar a cabo la Junta de Andalucía para luchar contra el fraude fiscal. La nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, quiere impedir que los andaluces que vayan a morir previsiblemente en el plazo de un año dispongan de su dinero. Es decir, que saquen el dinero antes de morirse. Exacto. Y que no se recaude por ahí. El problema que nosotros tenemos es que, como bien has dicho, este impuesto lo gestionan las comunidades autónomas. Entonces, nosotros tenemos una comunidad autónoma donde el impuesto es de los más altos de España, incluso en otras comunidades autónomas no existe o es casi inexistente. De manera que ahora una medida nueva que pone la Junta de Andalucía en la ley esta que está haciendo para prevenir el fraude y todo esto, es que hay que acreditar los movimientos de las cuentas del último año de la persona que ha fallecido. Hasta ahora simplemente te pedían un certificado del día del fallecimiento, a qué estado estaban las cuentas, y ahora sin embargo van a fiscalizar y van a entrar en si ha habido salidas de dinero. Claro, la gente que lo que hace, pues si ve que esa persona va a fallecer y que eso se va a tener que tributar por sucesión y donaciones, pues antes lo saco y se lo doy en vida a mi familia. Entonces, una medida que está haciendo la Junta de Andalucía para evitar el fraude, esto se considera un poco demasiado estricto, incluso invade demasiado la intimidad. Claro, porque aparte, una persona que tiene ese dinero y que está pagando sus impuestos por ese dinero, ahora después va a tener que pagar otra vez, es decir, están tributando 2 veces. Y además, cuando en las demás comunidades autónomas esto no existe, crea realmente desigualdades entre españoles, de manera que eso, la Junta de Andalucía, que por otra parte pues no está dando un ejemplo a los ciudadanos en cuanto a transparencia y eso, ahora va a exigirle a los ciudadanos un comportamiento que ellos no toman. Bueno,
Un tema muy polémico, desde luego, que daría para mucho que hablar. Trinidad, hasta dentro de un mes aproximadamente con un nuevo tema aquí en Servicio Público en Málaga TV. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, continuamos, nos vamos ahora a publicidad y enseguida tendremos aquí a Domingo Mérida con sus calles de Málaga. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Y tras esta breve pausa para la publicidad, continuamos en Málaga TV y ahora vamos con nuestro siguiente espacio, las calles de Málaga, con nuestro compañero Domingo Mérida. Domingo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hoy de qué calle nos va a hablar? De Huerto del Conde. De Huerto del Conde. Vamos a ver, una calle que está, si no me equivoco, por la zona de la Victoria. La Plaza de la Merced. Plaza de la Merced, Plaza de la Merced. Pues cuéntanos, a ver. Exactamente. Bueno, pues la Fraile, calle Huerto del Conde, más o menos esa zona. Fraile y se encuentra enfrente con Huerto del Conde, con Cobertizo del Conde también, que fue donde se hizo el modelado de la Virgen de la Piedad. Allí. Bueno, pues en calle Huerto del Conde, en ese edificio, tenía su residencia José Cienfuegos y Jovellano, un militar español, sobrino del célebre ministro Jovellano, que tiene calle por ahí, por calle Cuarteles. Asistió al sitio de Gibraltar, combatió en la guerra contra los franceses en 1794 y también en la guerra de la independencia, que también viene a ser lo mismo, que también era luchar contra los franceses. Fue ascendido a teniente general de Cuba, a ministro de la guerra y a director general de artillería. La calle Cobertizo del Conde, como hemos dicho, y Huerto del Conde, pues están relacionadas con él. En el número 19 de esta calle se encuentra la Asociación Pro Derechos del Niño y de la Niña, Prodemi, una asociación sin ánimo de lucro y que defiende a los menores cuya situación no sea de abandono, de malos tratos o de indefensión. Bueno, Domingo, sí. Pues una calle que además, para que nos situemos, has dicho Plaza de la Merced, está hasta un pasito del Teatro Cervantes, vamos. Sí, muy cerca. Muy cerca y del Mercado de la Merced, por supuesto. Más del Mercado de la Más Merced. del Mercado de la Merced que del Teatro Cervantes. Pues ahí tenemos la calle protagonista hoy en nuestro espacio de las calles de Málaga, en Málaga TV, la calle Huerto del Conde. Venga. La semana que viene, ¿de qué calle nos va a hablar? No lo sé. No lo sabe, ya nos sorprenderá con alguna calle del callejero malagueño. Pues muchas gracias y hasta la próxima semana, Domingo. Muy bien. Vamos ahora con nuestro siguiente apartado, un reportaje curioso sobre una exposición que lleva por título Historias de Asia. Hasta el 31 de octubre podremos disfrutar en este Centro de Cultura Asiática de Málaga. Estaremos disfrutando de esta exposición, Historia de Asia, un conjunto de fotografías, una serie de viajes en torno a una serie de países de este continente asiático realizadas por el fotógrafo Ramón Sánchez Orense. Luis Sánchez es el director de este centro. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una exposición muy llamativa, sobre todo, no solo por el recorrido que hace por el continente asiático, sino sobre todo por los testimonios que aportan estas instantáneas, ¿no? Y además, fruto del trabajo de 3 años, ¿no? Exacto. El trabajo del fotógrafo, de Ramón, yo le conocí, bueno, cuando yo estaba haciendo la carrera en Madrid y demás, él ya se había metido en el tema de audiovisuales, en aquel momento pues hacía cortos y demás, y pues por motivos del destino él acabó viviendo en Camboya,
y estuvo allí pues trabajando para Naciones Unidas, haciendo proyectos audiovisuales también, y lo que se ve aquí en esta exposición no ya son proyectos que él estuvo realizando allí, sino su propia experiencia. Entonces son la experiencia de 3 años viviendo con las personas de allí, conociéndoles y viajando por el entorno, ¿no? A mí me han llamado la atención muchas fotos porque son escenas muy cotidianas, muy costumbristas de estos países. Por ejemplo, una familia, pues como el padre y la madre de familia junto a sus 3 hijos viajan todos en una moto, que además es el instrumento de trabajo de cabeza de familia porque es una mototaxi. O, por ejemplo, el dramatismo que hay en una foto de un señor mayor que cada mañana acude a la costa, a la playa, para mirar el horizonte y recordar a sus 3 hijos fallecidos en el tsunami, ¿no?, que arrasó pues, la costa de muchos países asiáticos. Cada foto es un testimonio gráfico. Exacto. La idea es que cada foto represente pues eso, la propia experiencia que el fotógrafo ha tenido con cada uno de los personajes de esta foto, y que pueda experimentar pues una historia y que conozca un poco ya no solo lo que es el país a través de sus propios personajes, sino también la costumbre que tiene estos países. Y bueno, yo la primera vez que vi esta exposición, cuando me la presentó Ramón, me acuerdo que le dije, bueno, estamos un poco viendo, o sea, dime qué de más me enseña que no sean los tópicos de la gente pobre, de que mal se iba allí, o hay que ver que la gente no tiene ni para comer y demás. No, le dije, ¿qué es lo que crees? Y dice, pues mira, precisamente en mis fotografías lo que intento es ir más allá de eso, que no se vean pues que mal lo están pasando y demás, sino que lo vean como una mirada más profunda de pues las cosas son así y la gente vive así, y aún en las fotos esas que ves gente a lo mejor pues con una mirada bastante penetrante, a veces puedes ver un tono de sonrisa y un sentimiento más profundo que puede ser mucho más interesante a la hora de experimentar y de disfrutar de estas fotos. Y luego cosas pues muy curiosas, ¿no?, que forman parte de la cultura asiática o de algunas poblaciones de estos países. Por ejemplo, la foto que ilustra el cartel de la exposición de Historias de Asia es un chaval, un niño muy pequeñín, que lo vemos ahí lo tenemos al fondo, con no maquillaje, un tipo de cosmético en su cara, y no, más que estético es para protegerlo del sol. La madre se lo pone para proteger a su hijo del sol. Exacto, son curiosidades curiosidades o costumbres que vamos conociendo, ¿no?, a través de eso, de fotografías simples de escenas de la vida cotidiana que la gente vive allí, ¿no? O sea, son imágenes que son muy penetrantes y que se pueden experimentar pues con una luminosidad muy importante, ¿no? La gente que ha visitado la India y demás, lo que más le llama la atención es el contraste de colores. Son imágenes que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a una vida quizás un poco más gris, y en sitios un poco más distantes se ven unos colores que nosotros pues nos puede llamar bastante la atención. Ramón Sánchez Orense ha hecho una selección entre 19.000 fotos, ha seleccionado en torno a 30 para que esta exposición pues sea una realidad. No podemos hablar con el autor de esta exposición porque se encuentra de viaje, pero has tenido oportunidad de preguntarle cómo ha hecho esa selección, qué criterio ha seguido, porque ha tenido que ser muy costoso el eliminar tantas fotos y reducir la exposición a 30. Sí, en estos momentos Ramón se encuentra en la República Democrática del Congo, tampoco, o sea, en un país también bastante difícil, ¿no? Y posiblemente pues también estará realizando allí fotografías, ¿no? A la hora de realizar esa selección, él básicamente me contó que lo que más le atraía pues eran, a la hora de elegir una u otra, obviamente siempre tienen muchas dificultades porque tendrán muchas series de que serán muy similares, pero aún así él me comentaba que no es un poco al azar, pero sí entre las que él cree que tienen mejor calidad y que hayan podido ser las más identificativas son las que ha elegido. Aún así, esta exposición, aunque sean 30, en otras ocasiones él ha hecho impresiones de más fotografías que ha expuesto en otros sitios, y otras veces pues ha adaptado también al espacio que tenía disponible. Esta exposición ha recorrido distintos puntos de España y llega por primera vez a Málaga gracias al Centro de Cultura Asiática. Exacto. En este momento estará hasta finales de octubre, y posiblemente ya tenemos interesados en otras partes de Málaga, como son a la Orín de la Torre quizás, y a lo mejor Ojén. En estos días han venido ya muchos malagueños a conocer la exposición, a acercarse a la cultura asiática en definitiva. Sí, siempre han venido como un conteo de gotas, ¿no? Pero la gente ha solido
acudir e interesarse por esta exposición y preguntarnos sobre todo, ¿no? Pues recordar la fecha, hasta el 31 de octubre, Historias de Asia, este conjunto de 30 fotografías del fotógrafo Ramón Sánchez Orense, y la dirección, muy sencillo, Avenida Andalucía, número 27. Exacto. Pues el horario de visita. Pues es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4:30 a 8:30. Muy interesante esta exposición, Historias de Asia, una exposición que pueden disfrutar todavía, tienen varias semanas por delante para disfrutarla en ese centro asiático. Y vamos ahora a nuestro siguiente espacio de la tarde. Bueno, pues queremos también compartir esta nueva temporada y este nuevo formato de Málaga TV con nuestra psicóloga Mariola Aguilar, que ya son muchos años colaborando con esta casa, con PTV, y queríamos también que estuviera presente en este nuevo magazine. Mariola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Hoy vamos a hablar de la vuelta al cole, cómo tenemos que adaptarnos a los horarios, los padres cómo tienen que adaptarse a los horarios de los niños, a estar pendientes de esos niños en casa que tienen que hacer deberes, que tienen, bueno, pues que seguir una disciplina de estudios, también de descanso, de juego, cómo compatibilizar todo. Hace aproximadamente unas 2 semanitas que empezó el colegio, el nuevo curso escolar. Y bueno, quizá a algunos padres y a algunos chavales les está viniendo un poquito la vuelta al cole complicado, ¿no? ¿Qué consejos darías? A ver, sobre todo estamos planteando lo que es el tema de poder ir mejorando concentración después de un tiempo de descanso, que aunque en el periodo de verano pues sí que puede haber algunas tareas que le van mandando del colegio, pero sí que nos encontramos con un periodo de descanso, con lo cual es volver a coger rutina de trabajo. Madrugón, recuperar hábitos de estudio. Claro, y una vez que ya se vuelve del colegio, empezar a coger hábitos de estudio, que es muy importante siempre, por una parte, respetar el tiempo de descanso, pero también igualmente poner horarios de estudio, de tal forma que en ese sentido ya se esté creando un hábito en cuanto a tener un tiempo para estar concentrado, para estar en una dinámica que le lleve pues, a estar metido en una tarea, pues en este caso relacionada con el tema de los estudios. Siempre poner actividades que sean de ocio como premio. Una vez que ya se han terminado los estudios, pues entonces ya viene lo que es el ocio. Pero fíjate, dice nunca anteponer, ¿verdad?, el ocio al estudio. Primero el estudio y luego ya, como premio. Claro, sí, se va poniendo después, se está motivando. Tenemos en cuenta que este tipo de planteamientos no solamente es aplicable al tiempo de los estudiantes, ¿no?, de los más jovencillos hasta la etapa universitaria, claro. También en cuanto al tema de personas que estén trabajando, amas de casa, todo tipo de personas que estén llevando cualquier tipo de tarea, en la medida que se va planteando una actividad que guste como premio, va haciendo que nos concentremos mejor en aquello que estamos llevando a cabo. Importante, estamos en un momento en el que hay muchísimo ruido alrededor. Estamos acostumbrados a estar que se atentos a móviles, que se atentos a redes sociales, atentos a televisión, a videoconsolas en el caso de los más jóvenes. Entonces es muy importante en ese aspecto eliminar todo ese tipo de contextos, de situaciones, de estímulos que están impidiendo una concentración adecuada, por esto que lo que va llevando a que sea la atención esté muy diversificada, esté muy dispersa, con lo cual es importante crear un buen ambiente propicio para la concentración, ¿no? Claro. Si tiene que hacer ejercicio de matemática o leer, pues que esté en una habitación sin distracciones, eliminar todo tipo de estímulos que están distrayendo. Ahora bien, también es importante ir fomentando lo que es esa concentración, partiendo pues de algunas actividades, en el caso de los más peques, a nivel de juegos. Es importante ir favoreciendo lo que es la captación de atención a través de juegos tradicionales como pudieran ser el de las parejas mismo de las cartas, o el ir buscando determinados elementos. Es muy importante ese contacto a través del juego para ir fomentando la atención. Igualmente, pues directamente pues, a nivel de algunos juegos como pueden ser el ábaco, que son juegos tradicionales y que sí que están fomentando lo que es la atención y también la concentración. Importante es también la autonomía, que, a ver, ¿hasta qué punto es importante que el padre esté pendiente de los deberes de sus hijos y hasta qué punto es bueno, me refiero, el hacer esos deberes con los padres? ¿Los niños tienen que hacer los deberes solos o los padres le pueden ayudar? A ver, es importante ir creando una rutina de estudio. Ahora bien, el plantear que directamente los padres al final terminen haciendo los deberes casi, que le estén dando la solución, es totalmente negativo. Es muy importante fomentar que sea el niño o la niña quien está realmente pensando la tarea que está llevando a cabo, de tal forma que si el padre o la madre está trabajando
con ellos en ese espacio de tiempo, que se les esté dando las pistas, que se les esté utilizando a través de preguntas para que sean ellos los que estén llegando a las soluciones. El darle todo masticado, todo hecho, no le está favoreciendo. Es importante que sean ellos quienes estén trabajando realmente la materia. Por otra parte, también es importante ir creando, como planteas, esa autonomía, no estar las 2 horas, las 3 horas, las 4 horas, si ya van siendo más mayores, pegados a los chavales para que no se levanten. Es importante que se vaya fomentando esa autonomía, que se le esté reforzando el hecho de estar llevando a cabo las tareas. Importante, como decíamos antes, el tema del descanso y algo tan básico como puede ser la hidratación. Hay muchos niños que dicen, ¿no? Los entendidos, que ahora que está tan de moda el tema de las actividades extraescolares, talleres, de todo tipo, ¿no? Que sobrecargar a los niños de actividades extraescolares, en lugar de causarle un beneficio, lo que les puede es causar un perjuicio. Sí, sobre todo lo que es importante es que, como planteas, que no sea una sobrecarga. Es bueno para los chavales que puedan tener actividades extraescolares, que reciban una estimulación, pues también en cuanto a otro tipo de tareas, y también sobre todo irlo enfocando a cosas que les puedan gustar. Hay determinadas tareas como puedan ser el tema de la música, que por supuesto ahí ya se le está fomentando igualmente un hábito de concentración, que va a ser muy positivo. El deporte igualmente pues le va a ayudar a relajar. ¿Pero tú lo verías propio como para todas las tardes o a lo mejor un par de tardes a la semana? Como... Es importante ir viendo el caso concreto, porque en caso, por ejemplo, de niños que sean más, que tengan más nivel de actividad, que necesiten más nivel de actividad, sí que va a ser apropiado el llevar a cabo un deporte más o menos con una continuidad. Depende del caso concreto. Cada niño es un mundo, ¿no? Sí, cada niño es un mundo, y en cualquier caso lo que es importante es que se vaya adaptando, que no se esté sobrecargando a los chavales, y sobre todo también que se esté viendo cuáles son las necesidades de cada uno. Hay chavales que necesitan pues media hora de estudio y chavales que van a necesitar más tiempo. Importante que en ese sentido no se esté creando la carga de la comparación, bien con hermanos o bien con otros compañeros, que se esté atendiendo a cuáles son las necesidades concretas que puedan tener, y a partir de ahí ir premiando lo que puedan ser resultados y también el proceso. Y me ha llamado la atención un artículo que hablaba de este caso precisamente de la vuelta al cole, y que aconsejaba a los padres no hablar mal de la vuelta al trabajo ni de sus trabajos delante de sus hijos. Porque al fin y al cabo los padres son un espejo, ¿no? Para esos hijos. Claro, y en ese sentido, si se está hablando mal del trabajo, igualmente van asimilando ese concepto, esa concepción desde la queja, desde el estar viendo el cole es un rollo, qué mal, y ahora estudiar. Entonces es importante siguen ese el aspecto. ejemplo de sus padres. Claro, siempre hemos de tener en cuenta que a nivel de pensamiento y a nivel de estructuras que se van creando, directamente van bebiendo, no solamente en este ejemplo, sino en cualquier caso van bebiendo pues de lo que es el ambiente familiar, con lo cual es importante estar transmitiendo pues una visión resolutiva, una visión en cuanto a cuáles son las ventajas que se van a ir sacando, pues de ir aprendiendo, de estar estudiando, de tal modo que se esté fomentando ese hábito de estudio y se esté igualmente favoreciendo lo que pueda ser esa buena concentración. Pues Mariola, la semana que viene volveremos con nuestro consultorio Siente en Positivo aquí en Málaga TV. Recordar a nuestros espectadores, si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, pueden escribir un correo electrónico a malagatv@ptvtelecom.com o bien al correo personal de Mariola, que es info@enpositivopsicólogos.com. ¿Y tu página web es? www.enpositivopsicólogos.com. Bueno, pues hablando de páginas web, en esta nueva temporada y en este nuevo programa Málaga TV vamos a hablar de Internet a nivel de usuario, y cada semana, cada martes, vamos a plantearles una serie de webs para que ustedes, bueno, pues poquito a poco, si todavía no la han visitado, que lo hagan. Y hoy vamos a dedicar este nuevo espacio de Internet para usuarios que hemos titulado Navegas, entre signos de interrogación, a la prensa local. Vamos a hacer un repaso. Hay muchas páginas web dedicadas a las noticias de Málaga, tanto capital como provincia, pero vamos a comenzar por La Opinión de Málaga, www.laopiniondemalaga.es. Cada día pues pueden conocer las noticias de Málaga y de su provincia con un solo clic. Pueden informarse sobre todo lo que ocurra en nuestra provincia. Ahí tienen por secciones, pueden informarse sobre las noticias locales, provinciales, deporte, también cultura. Es un ejemplo que hoy destacamos, www.laopiniondemalaga.es. Vamos a otro rotativo, al diario Málaga Hoy, www.malagahoy.es. Otro rotativo malagueño que también tiene su versión digital y que cada día pues miles de malagueños visitan para informarse sobre lo que acontece en Málaga capital y provincia. Del Málaga Hoy nos vamos a ir a la revista El Observador. Esto no es una publicación diaria, solo además
tiene versión digital, no es como La Opinión o Málaga Hoy, que tiene pues la versión de prensa que encontramos en los kioscos y luego su versión digital. Aquí no, aquí estamos ante una revista de actualidad sobre asuntos de Málaga capital y también provincia y que la realizan exclusivamente para Internet. Una revista además especializada en artículos de opinión y también en artículos con una visión muy crítica de la política. Yo diría que la revista El Observador se ha convertido, por lo menos en Málaga, en el azote de los políticos y de los partidos políticos, porque lo mismo dan a unos que a otros. Bueno, pues una revista muy polémica, revistalobservador.com, con un equipo de periodistas e investigadores sacando a relucir pues noticias muy impactantes, algunas de ellas. Vamos ahora a otro rotativo que tiene también versión exclusivamente para Internet, que es www.malaga21.es. Repito, www.malaga21.es. Pues noticias igualmente de Málaga, de todos los campos, desde la política, la cultura, la sociedad, el deporte, con un diseño muy atractivo. Ahí lo están viendo en las imágenes que nos ofrecen los compañeros y también enlace a vídeo, agenda cultural. Vamos ahora a un periódico que tiene versión en papel, es un diario gratuito, pero que también tiene versión digital. El diario Noticiero, un diario pues muy emblemático en Málaga, y ahí tenemos su versión digital, el noticierodigital.com. Pues noticias sobre todo de Málaga capital y de algunos municipios de la costa como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola. Pues ahí encontramos asuntos y temas de la actualidad de Málaga capital y sobre todo de la Costa del Sol occidental. Y hay una página que hemos encontrado y que se la queremos recomendar, que recopila distintas webs que se dedican a la información de Málaga capital y su provincia, que es www.malaganoticias.com. Vamos a ver esta página y aquí pueden encontrar enlaces directos a los distintos rotativos malagueños, a distintas páginas web que se dedican a la actualidad y bueno, pues todo lo tienen a tan solo un clic del ratón. Ahí tenemos pues esas páginas web. Hoy nuestro espacio Navegas dedicado a la prensa local en Málaga. Yo me despido ya de nuestro espacio, de nuestro set pequeñito de aquí de Málaga TV y me voy al siguiente espacio porque queremos también hablar de cultura en nuestro programa y por eso que vamos a contar en esta temporada con pintores, con escritores, también con escultores y eso lo vamos a hacer de la mano del espacio El Avisador Malagueño con Diego Oceano, que esta temporada lo hemos pasado a la edición del martes, del magazine del martes. También quiero anunciarles que mañana, miércoles, vamos a tener nuevos espacios. Vamos a contar con un apartado que hemos titulado Intégrate y que está dedicado a los extranjeros que viven en Málaga, los extranjeros residentes en Málaga. Y vamos a ir semana tras semana descubriendo la cultura y el día a día de estos extranjeros en nuestra ciudad. Además, lo vamos a hacer centrándonos en una nacionalidad concreta. Esta semana lo vamos a dedicar a Marruecos y a la comunidad marroquí en Málaga y la próxima semana a Holanda y a la comunidad holandesa. Y estamos abiertos a que cualquier asociación de extranjeros se ponga en contacto con nosotros y nos invite a dedicar un programa a ellos. Y también mañana tendremos el estreno de un espacio dedicado a pueblos de Málaga, que vamos a estrenar este espacio con Álora. Van a venir vecinos de este municipio y el propio alcalde de Álora para hablarnos del municipio de Álora y también de su fiesta de las sopas perotas, que este fin de semana pues seguro que recibirá a miles de malagueños. Vamos ahora a saludar a Diego Oceano. Diego, buenas tardes. Buenas tardes. El Avisador Malagueño tenía que estar en Málaga TV en esta nueva temporada. Yo encantado y además te deseo mucha suerte con esta nueva temporada porque además está muy bien estructurado todo lo que estáis haciendo ahora para esta época de otoño. Bueno, te has fijado que tenemos cabecera nueva. Estupendo. Empezamos en verano cambiando el decorado, poquito a poco, porque los cambios cuestan mucho trabajo, mucho esfuerzo. Empezamos con el cambio del decorado y ya sí con cabecera y secciones nuevas y movimiento de secciones como la de Diego, que ha pasado del miércoles al martes. Mañana miércoles vuelve Ángeles Maza al programa, pero con un espacio que va a ser de moda. Ella es una bloguera, escribe de moda y va a tener una sección de moda todos los miércoles en Málaga TV. Hablando de Peña. Pues ahora, pues bueno, pues muy bien, pues además ella
te manejas bastante bien con esto. Bueno, y quien se maneja muy bien... Y voy a dar una pincelada un poquito, porque acabas tú de decir que mañana van a estar aquí el pueblo José Sánchez, el alcalde de Álora. De Álora, por lo de las sopas perotas. Bueno, pues mañana, sobre las 11:30, en la Plaza de la Marina, está previsto de que haya una degustación... vamos, se va a poner ahí un lebrillillo de sopas perotas para que quiera pasar, pues la va a poder probar. Porque el día exacto de las sopas perotas es... El 5. El 5 de octubre, el sábado, este sábado. Nosotros, con motivo de esa fiesta, pues mañana hablaremos del pueblo de Álora, vamos a ver unas imágenes muy bonitas de este pueblo y además también hablaremos de las sopas perotas. Y vamos además a tener en plató al alcalde a la concejala de turismo y al cocinero que hace las sopas perotas. Aquí en el programa. Bueno, vamos a saludar a nuestro último invitado de la tarde, Daniel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Les presento a Daniel Hidalgo. Él es pintor. Sí, señor. Artista muy polifacético, diría yo, porque, bueno, la verdad, yo he visto tus cuadros y lo mismo hace retratos que también paisajes. Me han gustado mucho. Además, el colectivo Fotonexo, al que tú, bueno, pues perteneces a raíz de esta exposición que has hecho en Málaga, han apostado por ti como alguien joven, con talento. Me mandaron un par de cuadritos, los vi y dije yo, oye, esta persona tiene que venir al programa porque tiene mucho que contarnos. Y además, cómo domina la pintura, como yo decía, los mismos retratos que paisajes. Y eso todo el mundo no lo puede hacer. Pues siempre hay pintores que tienen una especialidad, pero que sean tan versátiles. Dentro de una misma especialidad hay quien te hace, tú lo sabes, hay quien te hace mirando de perfil, otros claro. Porque como lo haga de frente pues ya no le sale igual, otros procuran que no salgan las manos porque las manos no... y cada pintor tiene su cosita. De todas maneras, lo que es el retrato yo creo que es de lo más complicado que puede haber, porque ahí ya no se trata de pintar un paisaje más o menos bonito, sino además de sacar ese mensaje, ese alma que tiene en ese momento esa persona, ¿no? Eso es lo complicado también. Sí, sin embargo, para mí el retrato es más... me atrae más, me resulta más divertido, digamos, hacer un retrato que hacer un paisaje. O sea, yo hacer un paisaje... Tengo algunos paisajes que no están ahí en los cuadros que se están viendo. Sí. Y porque todo no está expuesto en internet ni nada, y yo prefiero hacer un retrato o hacer sobre todo figura humana, como se ve ahí, ¿no? Sí, hay algún que otro paisaje y tal. Una pintura dentro del estilo realista, ¿no? Sería casi siempre dentro del estilo realista, pero a veces me voy al impresionismo, como puede ser las acuarelas que se están viendo ahora, más impresionistas, porque la acuarela también es una técnica que lo pide más, o en este caso, este cuadro lo pinté con 14 años. Y lo tengo ahí puesto, digo, bueno, vamos a poner algo de cuando era pequeñito, digamos, ¿no? Y mira, también tauromaquia, ¿no? De tauromaquia también, pues porque es un tema que, sin ser demasiado aficionado, porque no soy demasiado aficionado, pero sí me gusta, es un tema que pictóricamente me parece una belleza. Y se está perdiendo mucho los buenos cuadros de tauromaquia, ¿no? Porque... pienso que con todo esto de los antitaurinos, los protaurinos, yo creo que habría que estar un poco, no sé, como al margen de eso y ver que eso es España, ¿no? O sea, para mí España son también los toros, ¿no? Te pueda gustar o no te pueda gustar, pero eso de andar prohibiendo porque uno piensa que es malo y tal, pues no me parece. De hecho, es un tema que está ahora bastante denostado por algunos sectores, pero no deja de tener una riqueza plástica impresionante. Entonces, raro es el pintor con cierto nombre, el que sea, que no se haya quedado en un momento dado pues impresionado, se haya quedado digamos como captado por esa plasticidad que tiene todo el tema taurino. Pero también es complicadillo también el tema. El tema taurino es muy difícil y por eso yo quería hacer unas obras que tuvieran un poco el momento de estar ahí y verlo, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Yo creo que algunos antitaurinos, si fueran a la plaza, a lo mejor les gustaría, porque cuando uno lo ve en la plaza ya es totalmente distinto. Entonces quería que captara como el polvo ese que vuela, ¿no? Por el aire, el momento, ¿no? La gota de sudor. Aunque son cuadritos algunos pequeños y están hechos un poco más impresionistas, no tan al detalle, digamos, no dejan de ser realistas.
pero quería que captara ese movimiento, esos colores, ese momento, ¿no? de belleza, de magia, ¿no? Daniel, ¿tú has sido autodidacta o has ido a algún tipo de institución o escuela a formarte? Pues en realidad a mí me gustaría un poco contar la historia de cómo empezó esto de saber dibujar, de saber pintar y tal, porque eso a lo mejor uno se da cuenta por accidente, ¿no? ¿Y en tu caso? O sea, en mi caso yo me di cuenta porque a mi hermano le gustaban mucho los cómics de estos de superhéroes y el Spider-Man, Daredevil y todos estos personajes, ¿no? Marvel y todo eso. Marvel, ese tipo de Sí. cosas, ¿no? A mí me gustaba más Mortadelo y Filemón, sinceramente. A mí me, Zipizape. me tiraba por el humor, ¿no? Yo he sido siempre también mortadelista. Sí. Yo siempre iba por Mortadelo, ese tipo de cosas más de humor, ¿no? Pero yo vi que le estaba dibujando ahí y era un domingo y estábamos aburridos y digo, bueno, voy a hacer yo lo mismo. Y cogí al Flash o Spider-Man o alguno de estos. Y empecé y digo, hostia, si dibujo bien. Anda. Y no sabía que dibujaba bien, o sea, me puse aquel día y digo, pues dibujo bien. Y ahí empezó la afición y luego en sexto de GB tuve una suerte para mí, no podré olvidarlo jamás, al profesor que tenía en dibujo artístico, que es una asignatura que yo creo que ha desaparecido. Sí. Hoy en día yo creo que sería obligatorio que tuvieran por lo menos 2 añitos de dibujo artístico. Era don José Ojeda, que era pintor de aquí de Málaga, un hombre más o menos conocido para la gente de la pintura, y era el profesor que teníamos en la escuela para el tema de dibujo artístico. Y yo empecé a dibujar, pues nos daban unas láminas de Emilio Freixas, que no sé si las conocéis, el típico, que todas están firmadas por Emilio Freixas. Y nosotros pues todos dibujamos, siempre repartía láminas, a ver, ¿te gusta esta y tal? Y dibujamos. Y yo me di cuenta que sacaba sobresaliente siempre en dibujo. Lo demás a lo mejor lo suspendía todo, pero en el dibujo sacaba siempre sobresaliente, ¿no? Y él, como veía que tenía cierto talento para eso, pues me insistía, me decía, pues prueba con tal técnica, ten el lápiz con T, prueba con lápiz de color y no sé qué, hasta que creo que fue en octavo GB más o menos, tuvo el detalle impresionante de con el poquito dinero que había conseguido esa Navidad, me dijo, vente a... ¿Puedo decir la tienda? A Olimpia, en la tienda aquí de Málaga, que es la clásica de Málaga, la clásica, claro que sí, de siempre, de toda la vida, de Dios, como se dice aquí, de toda la vida de Dios, que tenía entonces el mostrador de obra, ¿no? Sí, que ahora no sé si era de mármol, creo que lo tenía de mármol blanco, ¿no? Si no recuerdo mal. Ahora ya lo han cambiado todo. Sí, ahora han restaurado todo aquello y lo han puesto... Sí, yo soy muy amigo de ellos. Y yo también, son una gente encantadora. Y allí compré mis primeros óleos con mi profesor y me faltó dinero para algún color y me lo regaló él y me regaló una paleta y tal, y así empecé. ¿Eso fue con cuántos años? Eso fue con 11 o 12 años. Con 11 o 12 años. Sí. ¿Y luego has continuado yendo a más clases o tú ya...? Luego en verdad del arte sí me olvidé un poco, estuve estudiando algo de electrónica y luego sí me fui a la escuela de arte. Pero en realidad siempre he sido autodidacta. ¿Pero San Telmo? A la escuela de arte de San Telmo. Ahí lo que yo veo es que además se le ve mucha técnica y se ve mucho arte. Pero veo mucha diversidad en temas. ¿Eso no te ha llevado a ti? Porque normalmente cuando un pintor pinta tal, pues siempre está influenciado a lo mejor de algo que te ha gustado y quieres parecerte. Te lo digo que, por ejemplo, en mi caso, me pongo y digo, oye, pues a mí me gustaría hacer como... Y eso me hace que me ponga a pintar o intente pintar como ese de este. Pero en el caso tuyo es que no veo una referencia de alguien determinado, ¿no? Es cierto, es que no quiero, o sea, sí tengo un estilo, digamos, porque más o menos hay un estilo, pero no quiero que se me encasille en este señor pinta marinas. Exactamente. O este señor pinta toros, o bailarinas, ¿no? Que es un tema que me encanta, ¿no? La danza es un tema pictórico que me parece una maravilla. De gas, eso te iba a decir yo tiene ahora, unas obras fabulosas y de ahí en adelante además. Muchísimo impresionista. Pintaba con pastel para que le resultara más rápido el trazo. También, y para que tuviera la magia del movimiento, del momento. Y buscaba mucho eso, por eso trabajaba con técnicas rápidas. Entonces, no quiero que se me encasillen. Este es un señor que pinta marinas, o que pinta. Me encantan las marinas, por cierto. Aunque no soy tanto de paisajes, las marinas me encantan. Ahora estoy con una, que ya la pondré en Facebook en cuanto la tenga
terminada. Eso le íbamos a preguntar, ¿verdad, Diego? Que las redes sociales hoy en día son una oportunidad fantástica para que artistas como tú pues den a difundir, den a conocer su obra, y tú estás en Facebook buscándote Daniel Hidalgo, ¿no? Sí, buscando Daniel Hidalgo está. También hay Además tienes de foto de perfil un cuadro tuyo. Sí, un cuadro mío. Ajá, que es como un hombre con un turbante, creo que... Sí, un señor con un turbante, una acuarela, que retratos de acuarela, en realidad, muy pocos pintores se atreven a hacer retratos con acuarela, ¿no? Yo he estado buscando en internet y solamente he visto, bueno, hay algunos que lo hacen, pero hay un chino que es muy bueno, no recuerdo el nombre, y poco más, ¿no? Un retrato con acuarela es algo... Estamos ya, discúlpame, fuera de tiempo, pero la próxima exposición tuya será en... La próxima será en Alaurín de la Torre. Alaurín de la Torre. ¿En la Casa de la Cultura? No sabemos si en la Casa de la Cultura o en el Portón. Aún no tengo fecha, por eso no os puedo dar más datos. De todas maneras, en el Facebook tuyo saldrá... Sí, ahí en cuanto sepa, sepa lo que sea, lo ya tendré. estaremos todos pendientes porque merece la pena la exposición. Muchas gracias, Diego. Estaremos allí. Pues Daniel Hidalgo, muchas gracias por venir a Málaga TV. A ti. Y Diego, nos vemos el martes que viene con más cositas aquí en el Avisador Malagueño. Perfecto. Recordar la dirección del avisador, que hace tiempo no lo hacemos. Bueno, ahora mismo está en stand-by. Ahora mismo está en stand-by porque sabes el problema que tuvimos con los hackers que nos hicieron un daño terrible y queremos organizarlo otra vez. Pues mejor. Ya nos informas tú. Ya informaré yo. Bueno, pues nos marchamos ya. Mañana miércoles volvemos con Málaga TV y con 3 espacios nuevos que va a tener el magazine de PTV. De moda con Ángeles Maza, Intégrate, hablando en el primer espacio Intégrate de la comunidad marroquí en Málaga y de la cultura marroquí, y el otro espacio en nuestros pueblos, hablando de Álora y de sus sopas perota. Menudo programa para mañana, ¿eh? Magnífico. Hasta mañana.